Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo conmigo a Osman Salazar, que es neurocirujano y además también divulga junto a Ignacio en un podcast que se llama Tu cerebro al desnudo y en el que explican cómo funciona un poco nuestro cerebro y cómo aprovecharlo al máximo. Y como no podía ser de otra manera, pues he invitado a Osman pues, a hablar del cerebro y de una parte fundamental que es el estrés, el cortisol y cómo afecta a nuestra salud. Así que nada, bueno, bienvenido Osman, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a hablar de el cerebro y el estrés, la nutrición y de todo un poco. Exacto, antes de todo, que te he medio presentado, pero quiero que te presentes tú un poquito, que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas y, bueno, por qué divulgas sobre esto y qué te ha llevado a entender un poquito más el cerebro. Bueno, muy bien. Bueno, mi nombre es Osman Salazar, yo soy guatemalteco, nací en Guatemala, hice la carrera de medicina allí, luego hice la residencia de neurocirugía en el Hospital Clínico San Carlos en Madrid y luego desde hace 6 años estoy trabajando como neurocirujano en Palma de Mallorca, en el Hospital Son Espaces. La divulgación neurocientífica. Realmente desde muy pequeño siempre he querido saber acerca del cerebro. Algo que quizás sea un poco impactante para decirlo en un podcast, pero bueno, cuando yo era muy pequeño, yo nací y crecí en las áreas más marginales de Guatemala y había mucha violencia, había mucha gente herida por arma de fuego y en alguna ocasión, muy pequeño, tuve que ver cómo esas heridas por arma de fuego afectaban a gente con exposición del cerebro incluso. Y de muy pequeño presencié uno de estos eventos y vi que esa pequeña gelatina, ese pequeño flan que había dentro de la cabeza, cuando las personas, algunos no sobrevivían, pero los que sobrevivían no volvían a ser las mismas personas. Sabía que había algo ahí adentro que nos hacía ser quienes somos. A partir de allí empezó mi interés por el cerebro. Me enteré que esas personas que se salvaban era porque alguien les había operado. Entonces dije, quiero ser ese que opera lo que está ahí dentro. No sabía que eso se llamaba neurocirujano hasta mucho tiempo después. Hice la carrera e hice la especialidad con esa idea desde que era niño. Quería ser el que opera el cerebro. Y luego, todo lo que he aprendido a lo largo de este viaje, de cómo aplicar el conocimiento del cerebro en la vida diaria, en el día a día, ya que hay mucho vendehumos y mucho cantamañanas en este sector, como si le agregas la palabra neuro antes, lo parece ser que es más guay, ¿no? Y para separar el trigo de la paja, para separar en la frontera de la neurociencia, hay gente muy, muy buena para investigar, pocos de ellos tienen las habilidades para comunicar, y luego en la parte más baja, en donde hay mucho humo, hay gente muy buena comunicadora, pero que no tiene ni idea de neurociencia de verdad, y hay una gran brecha allí. La idea es cubrir esta brecha con la mejor de mis habilidades para transmitir la mejor evidencia de la mejor manera, para que la gente lo pueda aplicar en el día a día. Bueno, me ha encantado también el origen. Es súper curioso ver por qué cada uno, al final, las experiencias de vida te van llevando a una cosa completamente distinta. Y lo que tú dices, sí, es muy difícil, siempre digo, detectar quién te está vendiendo humo, a quién está diciendo cosas de verdad, porque normalmente los que venden humo tienen una cantidad, una facilidad de palabra y son súper engatusadores, no sé. Sí, es tienen difícil. mucho conocimiento de marketing, de venta, de persuasión. Utilizan el conocimiento del cerebro para explotar esas diferencias. En el proyecto le llamamos chupado de cerebros, precisamente porque viene ad hoc el término, ¿no? Este término es de Ignacio. Lo mío era una depredación cognitiva. Me dijo, mira, esto no lo va a entender nadie. Pongámosle chupado de cerebros mejor y así ha quedado. Pues sí, se entiende bastante bien, la verdad. Pues como decía, pues vamos a hablar un poquito de estrés. Yo, al final, mi podcast va sobre nutrición, sobre salud, y siempre hablo del factor estrés, ¿no? Que está siempre rodeado de cualquier problema de salud, hablemos de cuál hablemos, siempre está ahí el estrés como un factor de riesgo, algo que suma más, y siempre que hablamos de estrés, pues podemos hablar de cortisol, y sobre todo este estrés
no es tan problemático, ¿no? Sino ese mantenimiento del estrés de forma crónica y mantenido en el tiempo. Así que por contextualizar un poquito, vamos a hablar de qué es el cortisol, ¿no? ¿Qué es esto y cuándo se Sí, genera? la verdad que el cortisol hay que entender que en el contexto del estrés, bueno, el cortisol es una hormona, contestando a tu pregunta, ¿no? Es una hormona que se produce en la corteza suprarrenal. Las suprarrenales, que son esas dos glándulas que están por encima de los riñones, por eso se llaman supra, arriba, renal, riñón. Tiene dos partes, la médula, lo de dentro, y corteza, lo de fuera. Y de ahí el nombre, cortisol, una solución, de ahí viene el sol, y lo de cort, que viene de la corteza, se extraía la solución de allí y se daban cuenta que esto aumentaba la tensión arterial, aumentaba la frecuencia cardíaca, etc. Y la solución que viene de allí se llama cortisol. El cortisol, desde el punto de vista bioquímico, es una hormona que la base para secretarlo, para sintetizarlo, perdón, viene del colesterol. Entonces, de allí la importancia del colesterol en la dieta y se secreta principalmente para mantener unos niveles de activación a nivel metabólico y corporal de múltiples funciones. Es decir, tiene una función buena. El cortisol evidentemente existe en el cuerpo humano para activarnos. En relación y en el contexto del estrés, se secreta es una respuesta ya al estrés sostenido y crónico. El estrés agudo tiene otras sustancias como adrenalina, noradrenalina, y cuando el estrés se mantiene en el tiempo, ya empieza la síntesis de hormonas corticoideas, que se llaman así porque lo que hacen es que utilizan esteroides, bioquímicamente hablando, para su síntesis, pasan la barrera de la célula, entran al núcleo y los cambios que hacen es a nivel estructural dentro de la célula, no a nivel superficial de los receptores, como lo harían los neurotransmisores, por ejemplo, como la adrenalina o noradrenalina. Entonces, el cortisol es una hormona en el contexto del estrés crónico, y los cambios que produce es dentro de la célula y son cambios más permanentes que los que harían las sustancias del estrés agudo. Vale, para que alguien sepa si tiene niveles de cortisol elevados de forma crónica, ¿cómo lo podemos saber? A nivel síntomas. Luego vemos a lo mejor si a nivel bioquímico se puede estudiar, pero ¿qué signos de alerta o cómo se manifiesta este cortisol De elevado? entrada, podríamos decir que todo lo que debería estar de activación está hiperactivado, está sobreactivado. Estamos irritables, estamos tensos, tenemos un nivel de alerta más allá de lo normal. Puede incluso en algunos casos rozar la paranoia o el exceso de alerta. Y todo lo que está a la baja está muy bajo. Por ejemplo, el cansancio, estamos muy cansados. Nuestros niveles de energía se encuentran por debajo de lo normal. Puede ser de que nos resfriemos continuamente. El cortisol, al ser un corticoide, nos deprime el sistema inmunológico. Trastornos gastrointestinales que empiezan desde a nivel gástrico, dolor de estómago, sensación de ardor por detrás del esternón, hasta trastornos de la motilidad intestinal, ya sea estreñimiento o diarrea. Y todavía en fases más avanzadas puede llegar incluso a alterar el metabolismo graso, y podemos, según el metabolismo de cada persona, que esto varía, algunas personas pierden mucho peso por tener cortisol alto y otras depositan grasa y engordan. ¿De cuál es la diferencia? Es el perfil bioquímico de cada persona, la carga genética que tenga. Entonces es una descompensación de los mecanismos metabólicos para lidiar con las circunstancias de la vida. Podría definirse así. Sí, que esto es muy importante, que siempre cuando en pérdida de peso, por ejemplo, es muy habitual que una persona muy estresada, es que lo primero que hay que solucionar es ese foco de estrés, porque si no, por mucho que hagamos dietas específicas o hábitos de vida, cambio de vida, con mucho estrés, se nota que no hay una pérdida de peso. Y luego, como tú dices, hay personas en las que el propio estrés les hace Exacto, adelgazar. hay cierta predisposición biológica a perder peso o a ganar peso, pero realmente lo que sucede es que se deposita grasa o se metaboliza grasa. Allí está la diferencia y ambas son riesgos para la salud. Totalmente, claro. Lo has pasado por encima, pero quiero ver a qué nivel nos puede afectar a nivel de sistema inmune, que es algo muy frecuente a día de hoy. ¿Cómo nos puede afectar ese nivel mantenido de cortisol en el tiempo frente al Sí, sistema normalmente, inmune? por ejemplo, vamos a poner un extremo, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en una enfermedad autoinmune, el sistema inmunológico es exageradamente reactivo y se ataca a sí mismo. Medicamentos que sirven para frenar un ataque agudo de estas enfermedades son corticoides.
Lo que sucede, imaginémonos que tenemos una dosis continua de corticoterapia, de corticoides metidas en el cuerpo, que es unas dosis elevadas de cortisol. Y lo que hace esto es, en primer lugar, disminuir la capacidad de nuestras células de defendernos, porque los corticoides hacen eso. Disminuye la capacidad de combatir las infecciones, disminuyen la capacidad de nuestro cuerpo de generar inflamación y de defenderse, por una parte, y por la otra, el cortisol elevado puede asimismo aumentar el edema o la inflamación de ciertas áreas. Entonces, a nivel celular de combatir infecciones, baja su función, y a nivel de los tejidos y las mucosas, eleva esos efectos adversos. Con lo cual, cuando sumas ambos efectos, tienes a una persona que está crónicamente indefensa ante los bichos del exterior. Y esa es la alteración que tiene del sistema inmune. Es que esto es muy interesante porque, claro, cuanto más... Esto pasó mucho en el COVID, ¿no? Yo creo que siempre era como tranquilizaos, porque cuanto más nerviosos estéis, más posibilidades tenéis de que vuestro sistema inmune no sea capaz de tener una buena defensa contra cualquier, pues en este caso, un virus como era el COVID, ¿no? Claro. Y el sistema inmune, bueno, enfermedades autoinmunes también es un factor clavísimo para poder tratar desde hábitos de vida, porque con un cortisol elevado no... Incluso la respuesta, o sea, se puede... Yo veo que muchas enfermedades autoinmunes debutan con picos de estrés, ¿no? De ¿cuándo te pasó esto? Pues era un momento de pico de estrés de trabajo, de un momento de cambio de vida, en el que ese pico de estrés ha hecho que el sistema inmune, bueno, supongo, evidentemente con muchas causas detrás que se tienen que juntar todo, ¿no? Yo creo que hay que entender también que es verdad que el estrés crónico, el cortisol es el caballito de batalla a nivel bioquímico para explicar sus efectos, pero creo que en el contexto de la salud física y mental y en el contexto del estrés propiamente, veo pertinente dar un pasito atrás. Por ejemplo, definir qué es el estrés en sí. O sea, esto viene de la ingeniería mecánica. Un material se le somete a una carga y hasta que se rompe, ¿no? O sea, la cantidad de carga que ese material es capaz de soportar, esto en ingeniería de construcción, se llama estrés. Es someter a una estructura a una carga mecánica hasta el punto de quiebre. Eso se llama estrés. Entonces, en el nivel biológico, lo que sucede es una carga biológica, psicológica o social, o lo más probable de las tres, que lleva a un organismo biológico a su punto de quiebre de la salud, y entramos en el estado de la enfermedad, ¿no? Entonces, el estrés tiene múltiples cambios metabólicos a nivel biológico, agudos y crónicos. Tiene cambios celulares, tiene cambio en los receptores de las células, tiene cambio en los neurotransmisores, en las hormonas, tiene cambio en la reactividad de todas las células, las neuronas incluidas a nivel del cerebro y el sistema nervioso. Secundariamente a esos cambios hay cambios en el estado de ánimo, en nuestro estado psicológico, y secundario a eso en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Entonces es un fenómeno realmente multidimensional. Y mantenido en el tiempo, pues prácticamente altera todas nuestras funciones biológicas, nuestra capacidad de mantener la salud en todos sus niveles, y puede predisponernos a trastornos crónico-degenerativos como hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera. Puede predisponernos a respuestas agudas, como por ejemplo enfermedades infecciosas, resfriados, etcétera. Puede predisponernos a trastornos cognitivos, el procesamiento de información, nos puede predisponer a demencia, nos puede predisponer a deterioro cognitivo propiamente, y también altera nuestro comportamiento, predisponiéndonos a tener accidentes, predisponiéndonos a dificultades en relacionarnos con el mundo a nivel relacional, a nivel social, y con todos los impactos que esto tiene a nivel profesional, laboral, económico, etcétera. Con lo cual, el estrés es la enfermedad, la verdadera pandemia y plaga del siglo XXI, y es algo que tiene consecuencias a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel social. No, totalmente. Y el cortisol, lo que decías tú, estamos simplificando esto en cortisol, pero el estrés es un conjunto mucho más grande. Y volviendo un poco al cortisol, por tener algo como de lo que tocar, ¿no? Palpar. ¿Hay alguna forma de medir esos niveles de cortisol? Y bueno, también hay momentos en el día en el que existen esos picos de cortisol de forma fisiológica.
¿Cuándo ocurren estos picos y cómo podemos medir? ¿Cómo es una forma fácil o fiable de medir estos niveles de Claro. cortisol en Lo sangre? primero es que hay algo que se llama el ciclo circadiano, que lo que hace realmente es cómo nuestro cuerpo, nuestro organismo responde a la variación de la cantidad de luz a la que está expuesto y a los periodos de actividad y descanso. ¿No? Circadiano viene del latín circa, cerca, y día, de día, ¿no? Entonces cerca de 24 horas. No es exacto en 24 horas y varía según la estación. Por las mañanas, la mayoría de las personas tenemos un aumento del cortisol justo previo a despertarnos. Necesitamos que poco a poco nuestro metabolismo nos vaya preparando para abrir los ojos, para levantarnos. Y simplemente el hecho de ponernos de pie desde la posición tumbado a la posición vertical requiere una activación muscular y metabólica enorme, que obviamente no le damos mucha importancia porque la damos por sentada. De no tener cortisol en sangre, nos pondríamos de pie, no se mantendría la tensión arterial y nos desplomaríamos al suelo. Por ejemplo, para empezar, no habría glucosa para que los músculos se pudieran contraer y nos pudiéramos parar en un primer lugar, ¿no? No pudiera llegar flujo sanguíneo al cerebro y el cerebro no pudiera empezar a interactuar con el mundo, entre otras cosas. Y la medición de esta concentración de cortisol en sangre tiene, a su vez, unos parámetros normales según el momento en el que se mida. Normalmente por las mañanas encontramos un pico elevado, normalmente por la noche encontramos un pico bajo, o sea, un nadir, un valle, lo más bajo. Estos cambios están dentro de ciertos límites que a la hora de medirlo en muchas personas tiene determinados valores. Un aumento del nivel de cortisol no solamente puede reflejar estrés, sino que a partir de ciertos valores puede reflejar una enfermedad propia de la corteza suprarrenal. Muy, muy, muy bajos podría ser una insuficiencia suprarrenal y muy, muy elevados podría representar una enfermedad de Cushing, por ejemplo, entre otras, un hipercortisolismo, ¿no? Hay una producción aumentada muy por encima de los niveles fisiológicos. Entonces, más allá de que medir el cortisol en sangre pudiera tomarse como un criterio de estrés, habría que, sobre todo, ver todas las consecuencias metabólicas y psicológicas que esto ocasiona en el organismo. Vale, muy interesante. Una vez que sabemos que vamos a ver soluciones, ¿no? Sabemos lo importante que es el estrés. ¿Qué cosas, qué actos diarios nos pueden ayudar o nos pueden servir como herramienta para bajar esos niveles de estrés y como consecuencia de cortisol? Aquí, esta parte es fundamental, conocer la respuesta individual de cada cuerpo, de cada cerebro ante el estrés, porque no hay una receta de cocina que pueda aplicarse a todas las personas. Por ejemplo, según la personalidad, según cómo esté cableado el cerebro de una persona, así va a ser su relación con el estrés. Pero sí hay principios generales que todas las personas podrían aplicar. En el proyecto de Tu Cerebro al Desnudo utilizamos un acrónimo para llamar al método en el cual optimizar la función cerebral y aplica perfectamente para la gestión del estrés, dado que va a la causa biológica subyacente de su producción. Y es un acrónimo muy sencillo, que es DREAMS. La única diferencia es con 2 S al final. La D de dieta. Una dieta elevada en carbohidratos, elevada en grasas, grasas de predominio animal, elevada en sal y elevada en condimentos y preparados, nos va a predisponer a tener estrés. Con lo cual, vamos a decir que es una dieta natural, predominantemente vegetal y lo menos preparada posible. Muy sencillo, muy sencillo. Vamos a empezar por lo más básico. La R es de reposo, relajación. Muchas personas no descansan, no se permiten el lujo, que no es un lujo, es una necesidad de descansar, de reposar, de recrearse, de relajarse. De ahí la R del Dreams. Entonces esto disminuye los niveles tanto de adrenalina, noradrenalina en la fase aguda y si lo hacemos de forma periódica, los niveles de cortisol en fase crónica nos sirve para recuperar un estado bioquímico adecuado. La E, el ejercicio. El ejercicio es verdad que en sí mismo corresponde a un estrés metabólico, es un estrés bueno, pero cuando tenemos valores elevados de cortisol, ¿qué es lo que hace específicamente el ejercicio? Hace que es un contrarregulador tanto de la insulina como del cortisol, es un modulador del estrés, con lo cual hace que ni la insulina ni el cortisol tengan niveles muy elevados, volviéndonos a un punto de equilibrio, porque nuestro cuerpo ha evolucionado biológicamente para la actividad física. Preferiblemente el ejercicio aeróbico más que el ejercicio de fuerza, específicamente en el contexto del estrés.
La A en el proyecto va de agua, hay que hidratarse, hay que beber agua, y va de la actitud de aprendizaje. En otras palabras, significa que saber de que nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestra mente pueden adaptarse constantemente al cambio y que no necesariamente significa que somos rígidos y que no podemos mejorar. La M es de meditación y toda práctica de meditación, principalmente el mindfulness, la atención plena, pero toda práctica contemplativa disminuye los niveles de estrés por definición, porque lo que hace es regular esa respuesta a reaccionar excesivamente ante los impulsos y estímulos del exterior, volviéndonos a traer a un punto psicológico de mayor equilibrio. La S de sueño, en cantidad y en calidad, dormir las horas que haga falta y dormir en adecuadas condiciones. Y la otra S es de socialización. La calidad de las relaciones sociales son fundamental. De hecho, el 99% del estrés que todo ser humano siente es porque una o más de las relaciones que tiene a nivel personal están afectadas y no son sanas, son tóxicas. La principal relación que altera el bienestar es la relación con uno mismo, porque hay que entender de que la sensación subjetiva del yo es una ilusión cognitiva, hay múltiples yoes y todos llevamos un conflicto interno que nos cuesta compensar y que ese conflicto se exacerba cuando compartimos con otras personas en distintos roles, a nivel de la familia, a nivel del trabajo, etc. Con este acrónimo podemos tener una base, un método para regular nuestros niveles de estrés en el nivel más elemental, sin ningún medicamento y sin ninguna actividad que vaya a suponer un estrés más social y más económico que nos pueda preocupar. Claro. Al final es que siento que siempre en todos los episodios repito lo mismo y al final es que esto es como la base de la salud que siempre influye en todo. Hablemos de lo que hablemos, la alimentación va a tener un peso, hablemos de lo que hablemos, la meditación va a tener un peso, o sea, el ejercicio, o sea, al final son todos como los pilares de una buena salud. Hablando de esto, has dividido reposo de sueño, que son cosas distintas. Y quería hablarte en sueño, cómo afecta los trabajos a turnos, por ejemplo, que van a impedir, sobre todo gente que trabaja de forma nocturna, que cumplamos ese ritmo circadiano. ¿Cómo afecta a la hora de los niveles de cortisol y si eso afecta también a la hora de gestionar el estrés? Por supuesto, es decir, desde el punto de vista biológico y metabólico es un atentado contra nuestra salud y contra nuestra vida, sin sonar alarmista, ¿no? O sea, yo soy médico, soy cirujano, hago guardias y a mí pues se me llama para ir a operar a una persona que está perdiendo la vida, es decir, hay distintas especialidades quirúrgicas, hay distintas profesiones, pero en mi caso, cada vez que voy a operar, estoy hablando que tengo en mis manos o la vida de ese paciente o la función neurológica o ambas, ¿no? Entonces, y eso no es lo mismo ir a operar una pierna que se ha roto, que esa persona pues, puede tener cierta alteración de su calidad de vida, a su cerebro. O sea, hay órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, toda persona que hace turnos militares, fuerzas de seguridad en general, sanitarios, cualquier persona que ejerza este trabajo, de entrada tiene una alteración biológica y metabólica secundaria al no dormir bien. Y eso es una realidad. Entonces, ¿qué cosas es lo que produce? Es inconmensurable la cantidad de efectos que hay. Los más llamativos. Lo primero, a nivel biológico, hay una disregulación por completo de este ciclo circadiano. Mantenemos los niveles de adrenalina, noradrenalina y cortisol elevados en un periodo de tiempo que deberían de estar bajos. Y esto altera todo lo demás porque estas hormonas y estos neurotransmisores regulan una serie de funciones como nuestro estado de ánimo, como nuestra sensación de hambre y saciedad, nuestra sensación de sed, nuestro balance hidroelectrolítico, la cantidad de sodio, de potasio que tenemos en el cuerpo, regula nuestro sistema inmune, regula nuestra sensación de descanso y de recuperación, tanto a nivel biológico como a nivel psicológico, regula nuestro comportamiento, nuestra conducta y deseo sexual, nuestra sensación de bienestar cuando nos relacionamos con otras personas. Es decir, toda persona que no duerme bien por la noche tiene una biología alterada, una psicología alterada y unas relaciones sociales alteradas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque hay que establecer unas medidas compensatorias de contrapeso exageradas
porque no es simplemente el sueño no se recupera. Cada hora que pierdes de sueño no la recuperas. El recuperar sueño es estúpido. Eso no funciona. Hora perdida de sueño es hora perdida. Y luego también entender de que se están muriendo neuronas a medida de que nos exponemos a esa necesidad de sueño y de ese estrés crónico. Entonces, está demostrado que de media, hay que tomar esto con muchos matices, pero de media, una persona que hace turnos durante por lo menos 10 o 15 años o más, disminuye, por cada 5 años que hace guardias, disminuye de medio a un año de vida general, de esperanza de vida. Esperanza de vida. Esperanza de vida. Con lo cual, una persona que lleva, por ejemplo, en mi caso, yo llevo haciendo guardias casi 20 años desde que empecé, pues ya tengo 4 años menos de esperanza de vida. Y esto no se refleja en la compensación económica, ni tampoco se refleja en la prestación de servicios a ese personal que precisamente está protegiendo a la ciudadanía. Porque al final las personas que hacemos guardias en cualquier estamento estamos allí y hacemos ese trabajo precisamente para preservar el contrato social y el adecuado funcionamiento de la sociedad. El impacto que tiene sobre nuestros cuerpo, cerebro, mente y relaciones sociales es enorme. Sí, esto es muy importante porque es que, y lo que has dicho tú, no se compensa, que sí, que es que además estáis haciendo un servicio. Yo trabajé durante muy poco tiempo de noche y no volvería. Se nota. Pero además, mira, yo estuve muy poco tiempo, no lo noté a niveles físicos ni de salud, pero lo noté en una cosa que era tener vida social. De repente, claro, vas en contra de todo el mundo y es un pilar fundamental esa relación social y ese poder relacionarte y fueron muy pocos meses y lo vi completamente mermado y dije, vale, imagínate esto extrapolado a mucho tiempo y... Cada una de las letras del Dreams, que no es más que sentido común organizado, se altera con el sueño. No solo es la S del sueño. Como tú dices, vamos a la S que está a la par, nuestras relaciones sociales. Si estás dormido no te puedes relacionar socialmente. Eso para empezar, ¿no? De cajón. La S misma del sueño se afecta porque la calidad y cantidad de vida se va a la mierda. Luego tienes meditar. Claro, si tienes sueño no vas a meditar porque cuando te pones a meditar te duermes. Entonces no puedes meditar y los beneficios son completamente diferentes. La meditación, la relajación y el reposo y el sueño parecerá que son lo mismo, pero no lo son. Los efectos metabólicos, biológicos y psicológicos son completamente diferentes. No vas a tener una buena actitud si no has dormido bien. Todos estamos irritables. Prefieres dormir a beber agua, con lo cual no te hidratas lo suficiente. Evidentemente no vas a entrenar. Si tiene sueño, no va a entrenar. O si alguien entrena a pesar de no dormir bien, contrario a lo que se pudiera pensar, es todavía peor. Y tienes a personas que se están lesionando constantemente y dicen, pero si yo entreno, ya, pero es que no estás durmiendo, no te estás permitiendo el tiempo a tu cuerpo de recuperarse. No estás relajado porque tienes un estrés elevado, con lo cual la R también se va. Y la parte más importante, y es la que todos sentimos, esos cravings, ese deseo, estos antojos que se producen cuando no dormimos. Nuestro cuerpo confunde una cosa con otra y lo que desea es algo que le dé un pico de dopamina para poder sentir el alivio que sentiría si hubiese dormido. Por eso vamos a comer azúcar, vamos a comer sal, vamos a comer grasa, todo aquello preparado. La dieta se trastorna por completo y nos predispone luego a prácticas nocivas, como por ejemplo, que decirte, ver Netflix por un montón de horas, o el juego, o gastos compulsivos. De hecho, predominantemente en el sector sanitario yo conozco, digo esto en el sector femenino, porque rara vez un tío va a ir a una tienda después de que sale de guardia. No es lo que como responde en promedio el cerebro masculino, pero el cerebro femenino en promedio sí. Entonces, esa necesidad de comprar compulsivamente ropa o lo que fuese cuando se sale de guardia es conocido en todas las médicas y enfermeras, en todo el personal sanitario. Y en el caso de los hombres, comprarte juguetitos tecnológicos que luego te lo compras y no lo vas a usar. Pero incita al consumo. O sea, tenemos a una sociedad enferma a nivel psicológico y predispuesta a la manipulación mediática, tanto de sus decisiones a nivel económico, en cuanto a las compras, como a nivel político. Con lo cual tienen unas consecuencias graves para el contrato social y para la infraestructura sanitaria de esa sociedad. Vale, sí. Está claro que el sueño es un factor muy importante. Hablando de meditación, yo es algo que recomiendo mucho en consulta, pero siempre, normalmente, una de las respuestas más frecuentes es que no sabemos hacerlo. Además, normalmente se recomienda a personas que tienen estrés, entonces la meditación les genera ese estrés.
Entonces vamos a ver varias cosas. Primero quiero que me cuentes cómo afecta la meditación a nivel cerebro, ¿no? ¿Qué beneficios se ve? Y también cómo se puede llevar a la práctica la meditación y qué no es, porque muchas veces pensamos que a lo mejor tenemos unas expectativas de lo que es meditar, que quizás eso es lo que nos frena a la hora de la Las práctica. expectativas se generan a partir de la percepción que tenemos de lo que es algo, ¿no? Tenemos una imagen mostrada en los medios de comunicación que la meditación es como alcanzar el nirvana, estás en la posición del loto flotando sobre el bien y el mal, ¿no? Nada es más lejos de la realidad. Es decir, no somos monjes budistas tibetanos y no es deseable tampoco esto, ¿no? Entonces, lo primero es voy a empezar por el final. ¿Cómo se medita adecuadamente? Vale. Precisamente cuando menos quieres meditar es cuando más lo necesitas. Y cuando estás peleando, que te pica por aquí, te duele por aquí, te molesta el ruido, te molesta el calor, te molesta, todo te molesta. Ese ejercicio de regulación y de soportar la postura solo y la respiración ya está produciendo cambios en tu cerebro. Terminas la sesión de lo que sea, 5, 10, 15, 20 minutos pensando, vaya mierda de meditación que he hecho, no ha servido para nada, estoy más estresado. Esa es tu sensación subjetiva. El cerebro humano es pésimo para poder entender intuitivamente lo que pasa a nivel metabólico y le asigna una sensación psicológica subjetiva completamente distinta. En otras palabras, tú piensas que ha sido la peor experiencia de tu vida, pero realmente los efectos metabólicos ya se están produciendo. ¿Por qué? Porque de entrada la meditación tiene dos grandes efectos cognitivos primero y metabólicos después, en ese orden. Lo primero es la hiperfrontalidad. Explico, en las primeras fases estás constantemente, tu área prefrontal está gobernando tu sistema límbico y empiezas a divagar y vuelve a la respiración. Eso es clásico, ¿no? Cuando divagues, vuelve a la respiración o al escaneo corporal, empiezas a tomar conciencia de tu cuerpo, te distraes, por supuesto, y vuelves. Ese ejercicio de vuelta y vuelta y vuelta, aunque no lo consigas y te dé la sensación subjetiva que no estás logrando nada, está reforzando las conexiones cerebrales de tu área prefrontal y está haciendo que luego tengas más dominio para regularte más adelante. La hipofrontalidad, cuando ya ibas más avanzado en el tiempo, tu cerebro entra en un estado en el que ya no tiene que hacer esa regulación y empieza a divagar con sentido, vamos a decirlo así. Esta divagación lo que produce es una disminución de la activación metabólica de todo el cuerpo y una sensación subjetiva de viaje, de flow, de bienestar, que es lo que normalmente se asocia a la práctica contemplativa de la meditación. Y a nivel bioquímico, el primero cambia el perfil de estrés crónico a estrés agudo y este cambio es necesario. Primero la alerta produce adrenalina y noradrenalina, pero lo que estamos haciendo es enseñándole a nuestro cuerpo a disminuir el estrés crónico a expensas de un estrés agudo que cada vez nos ayuda a regularnos mejor. Y a nivel crónico, lo que hace es que cambiamos ese perfil de adrenalina y noradrenalina y dopamina a la serotonina, que es un neuromodulador del estado de ánimo, a la oxitocina, a la prolactina, a las endorfinas, y se secretan una serie de sustancias del bienestar, todas ellas contrarreguladoras del cortisol y del estrés, con unos beneficios en el cuerpo y en el metabolismo brutales. Entonces, la práctica de la meditación, aunque creas que no te está sirviendo de nada, ya se está produciendo los cambios a nivel estructural en el cerebro y en el cuerpo y a nivel funcional. Vale, esto es muy importante porque es que lo que te decía es que muchas veces pensamos que nos está viniendo peor. Me pone más nerviosa. No meditar, no sé meditar. También esas expectativas de tienes que dejar la mente en blanco. Claro, ¿no? La mente en blanco como tal, honestamente, muy pocas personas lo producen. Y esto se ha investigado, ya se han hecho resonancias magnéticas funcionales, electroencefalogramas, magnetoencefalogramas, y muy pocas personas pueden disminuir la actividad eléctrica y magnética cerebral al punto en el que pueda considerarse una mente en blanco. En otras palabras, casi nadie lo logra. Esa sensación subjetiva es una expectativa irreal. Claro. Y además, al final tiene sentido, ¿no? Nuestra mente está hecha para estar todo el rato ahí funcionando, entonces es como pedirle al corazón que pare de latir durante un ratito, menos, ¿no? Cuando yo quiera. Entonces es bastante complicado. Hablando de la meditación, hemos hablado de respiración. ¿Hay algún tipo de respiración, alguna técnica específica que nos ayude a bajar ese momento de estrés? De hecho, esto, por ejemplo, hay un
un divulgador neurocientífico que yo sigo mucho, que es Andrew Huberman, que creo que es el mejor divulgador neurocientífico del mundo, es el profesor de neurobiología de la Universidad de Stanford. Stanford ha superado a Harvard como la mejor universidad del mundo. Entonces estamos hablando donde se hace la crema innata de la investigación en neurociencias. Y entonces él preconiza una respiración que está fuertemente reforzada por la literatura y es para el pico de estrés. Es decir, cuando estás a punto de tener una reacción de estrés brutal, es llevar la respiración al punto más que puedas y cuando estés ahí, parar y darle un poco más. Y luego Vale. repetirlo esto 3 o 4 veces. ¿Cuál es el principio? Primero, cerebral, luego cognitivo y luego metabólico de esto. A nivel cerebral, ¿qué es lo que se produce? Cuando respiras, se distiende por completo. Los pulmones contactan con la pleura y hay un nervio que se encarga de llevar ese mensaje de saciedad respiratoria al cerebro. Y eso va al tronco del cerebro. Cuando paras y luego insuflas un poco más, lo que hace es que ese mecanismo de compensación se activa y tiene una regulación bioquímica en el tronco del cerebro que tiene traducción en otras cosas como la frecuencia cardíaca, como la tensión arterial, como la percepción del dolor y como el metabolismo de las grasas y de los carbohidratos instantáneamente. Y en los núcleos que están allí, se llaman núcleos del RAFE, secretan serotonina y la serotonina es un neuromodulador inmediato, es decir, tienes rabia, tienes frustración, etcétera, etcétera, inmediatamente empieza a producirse serotonina y el efecto es automático, porque se está bañando todas las neuronas de alrededor de serotonina, entonces tienes una sensación subjetiva de paz. Cuando lo repites 3 o 4 veces, notas sus efectos inmediatos y te sientes más tranquilo y automáticamente disminuye la sensación subjetiva de querer destruir el mundo, secundario al efecto cerebral que tiene. A nivel metabólico, al bajar este grado de tensión, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la tensión arterial, empiezas a respirar de forma más regulada y tu metabolismo empieza nuevamente a tender hacia el equilibrio. Y es una técnica muy sencilla, que realmente cambia el pronóstico de una situación que puede, según la reacción que tú tengas y la decisión que tomes en un momento de estrés, puede cambiarte la vida para siempre, como romper una relación, como gritarle a tu jefe, como perder tu fuente de trabajo, de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas no hemos tenido que lidiar con consecuencias desastrosas de una decisión tomada en un mal momento? Pues me parece una herramienta muy buena, muy fácil y además yo creo que le damos muy poca importancia a la respiración, que es una herramienta que tenemos y que, como has explicado ahora, regula muy bien estos momentos de estrés que, oye, en muchas situaciones... Hay una frase, ahora mismo no recuerdo a quién se la escuché, tal vez alguno de nuestros oyentes nos lo comenta, y es, ¿qué es el estrés? Es emoción sin respiración. Me encantó cuando la escuché y es verdad. Todo estado emocional, o sea, miedo, tristeza, el que sea, al final te traduce en estrés porque te estresas por sentir una emoción de valencia negativa. Pero cuando respiras, te ayuda, se desencadena esta respuesta que te comento y entonces ves esa emoción con perspectiva. Y entonces ya el miedo ya no se convierte en miedo, sino que en emoción o en optimismo. La tristeza se convierte en perspectiva y tomar un poco de distancia. La frustración se convierte en reto, etc. Estrés es emoción sin respiración. Y es algo que me gustaría dejarlo para que la gente cuando esté en ese estado de estrés, que se recuerde que es un estado emocional, que al respirar adecuadamente puede ayudarle a tomar perspectiva y ver el propósito biológico de esa emoción que está allí para algo. Claro, porque a veces las intentamos anular y al final, pues eso, toda emoción tiene un sentido. Está bien porque llevamos todo el rato hablando de herramientas que podemos hacer en el día a día y no hemos hablado en ningún caso, en ningún momento de qué tomar, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a qué me tomo para bajar el estrés. Pero sí que quiero preguntarte si existe, si hay evidencia sobre algún suplemento, algún medicamento, algo o incluso aceites esenciales, algo que se use que nos pueda ayudar como herramienta para bajar este momento de estrés. Aquí esto es muy controvertido porque el estrés se extrapola y hay mucha superposición con trastornos de salud mental. Los más frecuentes, los trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión, distimia, trastorno bipolar, etc. Entonces, estas medicaciones
se dan en estos trastornos para regular el balance bioquímico a nivel crónico que tienen estas personas. Dicho más fácil, estos cerebros tienen una tendencia biológica que les predispone a estar o más ansiosos o más deprimidos o a alternar de forma extrema un estado u otro. Se cree que, erróneamente, que porque los neurotransmisores del cerebro provienen de aminoácidos esenciales, si se dan más de esos aminoácidos, se van a secretar más de estos neurotransmisores. No es así como funciona la cosa. Pongo un ejemplo, la serotonina, por ejemplo. La serotonina viene de la base del triptófano. Entonces, si yo tomo cápsulas de triptófano, ¿tendré más serotonina? No, esto no funciona así. Y así con cada uno de los neurotransmisores y hormonas. Por lo tanto, algo, lo que sea, suplemento, que vaya a ir a la fase aguda del estrés y la vaya a disminuir porque cambie la bioquímica cerebral significativamente, no existe. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otra cosa completamente diferente es un mecanismo de acción conocido de un fármaco que se utiliza para la ansiedad o la depresión o para tratar otras enfermedades psicológicas, psiquiátricas, que evidentemente tienen una vida media muy corta, un pico de acción y que modifican la bioquímica cerebral instantáneamente. Pero esto es algo completamente distinto. Y yo personalmente no recomiendo llegar al punto de suplementar ni medicar a nadie cuando hay un margen enorme de maniobra de tunear bioquímicamente nuestro propio cuerpo y nuestro propio cerebro. Pero la cultura de la inmediatez nos obliga a decir qué pastilla tomo para solucionar el problema y no va así. Total. No, totalmente. Por eso te decía que está bien que hayamos hablado todo el rato de esto, pero bueno, sí que quería hablar sobre si existe algo, suplementación, y a que entendamos lo que tú decías, que muchas veces pensamos, me tomo triptófano, a mí me llega mucha gente con triptófano y ya digo, muchas veces cuando estamos en un caso de inflamación, tomar triptófano no nos va a llevar por la vía de la serotonina, sino nos va a llevar por otra vía más inflamatoria que muchas veces es contraproducente. Pues yo creo que hemos dado un buen repaso a todo. Tenemos diferentes herramientas que yo creo que los oyentes pueden empezar a aplicar. Sobre todo, yo creo que los pilares del descanso creo que ha quedado muy claro. Y la meditación, que es algo que podemos empezar a hacer gratis. Totalmente. ¿No? Que siempre, que a veces nos frena esa barrera de, es que la salud es muy cara, ¿no? Tenemos que empezar a pagar a un montón de profesionales o de cosas o de terapias. Al final, descansar y meditar es algo que tenemos gratuitos. Exacto. Todo. Así que, bueno, quiero hacerte las últimas preguntas que siempre hago a las personas que entrevisto. La primera me la voy a saltar porque era, bueno, pues qué detonante de tu vida te había llevado a esto, y nos lo has contado antes. Así que voy a preguntarte varias cosas que siempre hago. Perfecto. Por curiosidad. Y es que nos cuentes una cosa que hayas aprendido últimamente. No tiene por qué tener nada que ver ni con neurociencia, ni con el estrés de lo que estamos hablando, sino pues algo que has aprendido y que quieras compartir con nosotros. Mira, una de las cosas que siempre preconizamos y hablamos mucho en nuestro proyecto es de la narrativa que nosotros nos contamos a nosotros mismos del impacto que tiene, ¿no? Algo que he aprendido específicamente de forma reciente es el impacto directo que esto tiene a nivel biológico, a nivel cerebral y a nivel cognitivo, ¿no? Dicho de una forma más burda, a propósito, la paja mental que nos hacemos del lugar que nosotros tenemos en el mundo determina, esta es la palabra, determina todo en nuestra existencia. Determina nuestro nivel subjetivo de bienestar, determina nuestras probabilidades de éxito, determina cómo nos relacionamos con los demás, determina cómo metabolizamos la grasa, los carbohidratos, etc. Una cosa tan sencilla como es, me he propuesto alcanzar el mejor estado físico que he tenido nunca, algo que todos hacemos siempre, y una forma tan sencilla, siempre he pensado que no he tenido el tiempo para hacerlo. Simplemente con cambiar el hecho de gestionar mejor mis recursos, en los que sí puedo, con todo lo que sé del cerebro, algo muy sencillo. Si realmente lo creo, realmente voy a hacer lo que se necesita para abrir ese espacio y ese hueco, y voy a tomar las acciones necesarias para hacerlo. Al cambiar la narrativa que me cuento a mí mismo de verdad, este es el punto, el de verdad, los resultados que tiene también son de verdad, también son reales. Es algo muy sencillo que lo tomamos como cliché, que lo tomamos como psicología barata o positiva, del coaching, etc. Pero es un elemento que te puede cambiar la vida.
la historia que te cuentas a ti mismo determina absolutamente todo. Son las gafas con las que ves el mundo. Interesante porque al final está en nosotros. Muy bien. Y ya por último, que nos recomiendes a un profesional de la salud que te guste, aunque nos ha recomendado antes a un neurocientífico ya, pues a una persona que quieras compartir con nosotros y que te guste mucho. Mira, lo considero un profesional de la salud porque precisamente de profesión es psicólogo formado en Harvard y que está siendo sometido a un escarnio social brutal, y es el psicólogo Jordan Peterson. Es un psicólogo canadiense que tiene, o sea, su pedigrí académico es brutal y la capacidad que tiene de poder divulgar es enorme. Entonces, para alguien que quiera realmente saber psicología y neuropsicología que pueda aplicar al día a día, con implicaciones sociales incluso, le recomiendo a este profesional. Se llama Jordan Peterson. Y con buscarlo en Google, con solo buscarlo en Google les aparecerá, y es una persona muy controvertida porque ideológicamente defiende muy bien su postura, pero la formación académica que tiene, la publicación científica y la eficacia y efectividad que tiene para divulgar es brutal. Vale, genial. Pues de todas formas, todo esto que nos estás contando lo dejaré todo escrito en las notas del programa para que podáis ir a leerlo allí, ¿vale? Y ya por último, que nos cuentes dónde podemos encontrarte, contacto, redes sociales, que nos hables de tu podcast, todo Perfecto. esto. Afortunadamente, el podcast está poco a poco ganando tendencia y difusión. Con buscar en Google Tu Cerebro al Desnudo, aparecerá. Pero bueno, es tucerebroaldesnudo.com, es nuestra página web. Básicamente lo que ahí aparecerá será una descripción de lo que hacemos y un enlace para suscribirse a La Cerebrina, que es una newsletter diaria de cómo funciona el cerebro en el día a día. Te la lees en un minuto, tiene de 250 a 350 palabras, o sea, te la lees en un minuto de verdad, con un concepto neurocientífico que puedes aplicar en ese instante. A nivel de redes sociales, tenemos todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Y a nivel de podcast, en todas las plataformas de podcast. Y en YouTube, precisamente, tenemos nuestro canal de YouTube, que está programado como un podcast también, en donde encontrarás los episodios del podcast, las entrevistas que hacemos y una serie de pequeños vídeos, los famosos shorts de YouTube, que te dan esas cápsulas de neurociencia del día a día. En La Cerebrina, ¿cuál es el beneficio añadido que tiene? Pues que, en primer lugar, a las personas que están suscritas están en constante información de todos los productos y servicios que vamos sacando, por una parte, y por la otra hay una serie de material promocional que evidentemente a las personas que están suscritas pues tienen acceso directo a ella. Vale, pues lo dejaré también escrito para que tengáis el enlace directo. Y muchísimas gracias, Osman. Ha sido un placer. Yo creo que he aprendido un montón. Y me voy a suscribir. Te lo recomiendo a ti y a toda la audiencia. No es porque lo hagamos nosotros, pero nos esforzamos mucho de realmente ayudar. Más que, o sea, filosóficamente, ideológicamente, nuestra idea es que las personas alcancen ese cerebro injodible. En esa newsletter pueden entender a qué nos referimos con eso. Y realmente creemos que el capital cognitivo colectivo y global depende mucho de que la gente aprenda a autogestionar su propio cerebro. Y es lo que nos motiva a hacer esto. Genial, pues muchísimas gracias y nada, un placer, y cuando quieras, en este podcast podemos hablar de muchas más cosas. Muchas gracias por la invitación y gracias a tu audiencia. Y hasta aquí el episodio de hoy, que espero que os haya resultado interesante y hayáis aprendido tanto como yo. Creo que es muy importante tener en cuenta cómo funciona el cortisol, qué funciones tiene, que tiene muchas buenas, pero cómo puede afectarnos al resto de niveles, a nivel de salud en general, tener y mantener unos niveles de cortisol elevados en el tiempo. Como siempre, si os ha parecido interesante y creéis que le puede resultar interesante también a alguien, podéis compartir este episodio o simplemente valorarme en la plataforma en la que me escuchéis. Ya sabéis que me ayudáis mucho a seguir pudiendo crear contenido de este tipo y a llegar a mucha más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.